candidatura? Bueno, primero Jalisco pues es un estado importantísimo para México, y, y de alguna manera yo tengo pues una cercanía personal. Mi padre vivió muchísimos años en Jalisco, mis abuelos paternos también, mi padre estudió en la UDG, entonces de niña vine muchísimo a Guadalajara, y mi padre era un pequeño empresario curtidor y también por eso pues tenía mucha relación en su momento cuando Jalisco tenía una importancia en esta industria, igual que en el caso de Guanajuato. Entonces pues hay una cercanía importante. Pero además, pues por supuesto, Jalisco es importantísimo, no solamente por su población, sino por lo que representa económicamente para nuestro país. Y cada vez que recibo una invitación, pues aprovecho para estar aquí. A ver, yo creo que no es un asunto con liderazgos, yo creo que es un asunto de promover las ideas que uno piensa, que evidentemente para mí son las de la cuarta transformación, y todos aquellos que estén de acuerdo con esa transformación del país son bienvenidos y bienvenidas. Hay muchos que lo que hacen pues es estar en contra de la cuarta transformación, y entonces ahí sencillamente pues son ideas distintas. Entonces, pero desde mi perspectiva, pues no solamente es el partido político, sino hay que ser parte pues de una fuerza muy grande para continuar la transformación de nuestro país. Doctora, como ambientalista, ¿qué opina sobre la contaminación del río Santiago? Sí, a ver, no solamente es el río Santiago, sino muchos ríos en nuestro país lamentablemente siguen contaminados. Recientemente se aprobó el cambio a la norma 001 de la Semarnat, que tiene que ver con que haya menos contaminación en las descargas, tanto industriales como de las aguas públicas. Eh, y evidentemente pues tiene que hacerse un esfuerzo muy importante por garantizar el tratamiento de agua para que no sigamos teniendo esta contaminación de los ríos y de las aguas de nuestro país. Doctora, respecto a lo que decía sobre inseguridad, esta política de cero tolerancia no se contrapone con la política del presidente. No, si se fijan, él todos los jueves habla de política de cero tolerancia. Es decir, yo creo que lo principal en efecto es darle oportunidades a los jóvenes. No hay una política de seguridad que vaya a ser exitosa si no piensa en darle la posibilidad a los jóvenes y en brindar bienestar al pueblo de México. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero al mismo tiempo, pues se requiere una Guardia Nacional que cada vez sea más profesional, se requiere una Guardia Nacional que sea primera respondiente, se requiere una relación entre la Guardia Nacional, las policías locales, tanto estatales como municipales, con las fiscalías locales y con la Fiscalía General de la República, y esa coordinación, aun cuando haya autonomía, es por ejemplo, entre otras cosas, lo que nos ha dado resultados en la ciudad. En la ciudad ha habido una reducción de la mitad de los índices delictivos, en prácticamente todos los índices, desde homicidios hasta robo de vehículo, que todavía es mayor, cerca del 60%, de lo que recibimos a principios o finales del 18, principios del 19 a la fecha. Y esa es una estrategia de coordinación con el gobierno de México y con políticas propias: profesionalización de la policía, aumento de salario para la policía, atención a las causas, y al mismo tiempo una coordinación muy estrecha entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de la Ciudad. A ver, yo creo que no es un asunto con liderazgos, yo creo que es un asunto de promover las ideas que uno piensa, que evidentemente para mí son las de la cuarta transformación, y todos aquellos que estén de acuerdo con esa transformación del país son bienvenidos y bienvenidas. Hay muchos que lo que hacen pues es estar en contra de la cuarta transformación, y entonces ahí sencillamente pues son ideas distintas. Entonces, pero desde mi perspectiva, pues no solamente es el partido político, sino hay que ser parte pues de una fuerza muy grande para continuar la transformación de nuestro país. Doctora, como ambientalista, ¿qué opina sobre la contaminación del río Santiago? Sí, a ver, no solamente es el río Santiago, sino muchos ríos en nuestro país lamentablemente siguen contaminados. Recientemente se aprobó el cambio a la norma 001 de la Semarnat, que tiene que ver con que haya menos contaminación en las descargas, tanto industriales como de las aguas públicas. Y evidentemente pues tiene que hacerse un esfuerzo muy importante por garantizar el tratamiento de agua
para que no sigamos teniendo esta contaminación de los ríos y de las aguas de nuestro país. Doctora, respecto a lo que decía sobre inseguridad, esta política de cero tolerancia no se contrapone con la política del presidente. No, si se fijan, él todos los jueves habla de política de cero tolerancia. Es decir, yo creo que lo principal en efecto es darle oportunidades a los jóvenes. No hay una política de seguridad que vaya a ser exitosa si no piensa en darle la posibilidad a los jóvenes y en brindar bienestar al pueblo de México. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero al mismo tiempo, pues se requiere una Guardia Nacional que cada vez sea más profesional, se requiere una Guardia Nacional que sea primera respondiente, se requiere una relación entre la Guardia Nacional, las policías locales, tanto estatales como municipales, con las fiscalías locales y con la Fiscalía General de la República, y esa coordinación, aun cuando haya autonomía, es por ejemplo, entre otras cosas, lo que nos ha dado resultados en la ciudad. En la ciudad ha habido una reducción de la mitad de los índices delictivos, en prácticamente todos los índices, desde homicidios hasta robo de vehículo, que todavía es mayor, cerca del 60%, de lo que recibimos a principios o finales del 18, principios del 19 a la fecha. Y esa es una estrategia de coordinación con el Gobierno de México y con políticas propias, profesionalización de la policía, aumento de salario para la policía, atención a las causas y al mismo tiempo una coordinación muy estrecha entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de la Ciudad. Y en general yo creo que la participación de las mujeres pues da una perspectiva distinta a la democracia en nuestro país. Dentro de esta perspectiva, ¿qué opina de los feminicidios que se están dando a nivel nacional? Cada vez son más agresivos. ¿Qué está pasando con la sociedad que se está analizando? A ver, primero hay que ver si son más o es que por primera vez se contabilizan. Eso difícilmente lo podemos saber porque hasta hace algunos años ni se reconocían y cuando se reconocían se buscaba taparlos. En la Ciudad de México muchísimos casos que fueron feminicidios. Nosotros tuvimos cuando llegamos al gobierno que recategorizarlos porque estaban categorizados inclusive como suicidios y recientemente hemos visto casos como ellos. Al mismo tiempo que la mujer tiene mayor participación en la vida pública, porque hoy tenemos una gobernadora en el Banco de México, una mujer que está a cargo de la seguridad en nuestro país, un gabinete paritario, más diputadas, más senadoras, más presidentas municipales, más gobernadoras. Al mismo tiempo se hace visible esta violencia contra las mujeres, que desde mi perspectiva tiene que ver con una enorme discriminación. Y tenemos que seguir luchando por los derechos plenos de las mujeres, porque finalmente esta discriminación tiene que ver con que no hay los mismos salarios, con que hay muchas mujeres de menos recursos económicos que tienen todavía una vida más difícil y muchas veces también mucho prejuicio en la sociedad. Entonces, seguir luchando por los derechos de las mujeres y seguir luchando en contra de la violencia hacia las mujeres, pues evidentemente es una tarea sustantiva de todos y de todas. En el tema de inseguridad, está usted en el estado número 1 en cuestión de desaparecidos, un flagelo nacional, pero que Jalisco ocupa el primer lugar. ¿Cuál es su visión respecto a la solución de este problema y aunado al narcotráfico, que sin duda alguna tiene que ver también en este asunto, máxime cuando Estados Unidos está tan interesado en intervenir precisamente en la lucha contra el narcotráfico? Sí. A ver, primero, yo creo que es importante decir que la desaparición hoy no es la desaparición forzada que vivió México en el periodo de la Guerra Sucia, que venía desde el Estado. Es decir, que el Estado desaparecía a aquellos que estaban en contra de las políticas de entonces. Ya no es el Estado mexicano quien reprime, quien desaparece. Eso es importante porque hay que aclararlo. Lo segundo es que cuando hay desaparecidos, lamentablemente están vinculados con la delincuencia organizada en muchas ocasiones. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es pacificar al país. ¿Cómo se pacifica? Yo siempre digo que son los dos brazos. Por un lado es la atención a las causas, de la que tanto habla el presidente, y yo creo que no hay ningún mexicano o mexicana que esté en contra de eso. Lo importante es que los jóvenes tengan perspectiva de vida, que tengan oportunidades, que tengan derecho, que no tengan que acercarse a una banda delictiva para pensar que tienen una vida de aventuras
o de posibilidad económica frente a otras posibilidades. Y esas otras puertas hay que abrirlas para los jóvenes. Entonces la atención a las causas. Y la otra es cero impunidad. Es decir, que no haya un feminicidio, que no haya un homicidio, que no haya una desaparición que no sea investigada y llegada a sus últimas consecuencias. Sí, doctora, dos preguntas. Uno, hoy se declara casi hija de la UDG. La pregunta es, ¿le gustaría que hubiera un vínculo político entre Morena y el partido de la Universidad de Guadalajara? No, eso es otra cosa. No es un tema político. Yo dije que soy hija del UDG porque mi papá estudió en la Universidad de Guadalajara y de alguna manera con la cercanía con los estudiantes, pues en ese sentido decía, pues soy hija de la UDG porque mi padre estudió aquí, estudió ingeniería química y de alguna manera pues estuve cerca por mi padre, que en paz descanse. Pero no tiene que ver nada con un asunto político, de cercanía con política, con la universidad o no, sino sencillamente, a ver, yo creo que los jóvenes en nuestro país y particularmente los jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, tienen mucho que aportar y particularmente las universidades públicas y tienen que regresar a sentir ese entrelazamiento de la que habló Salvador Allende cuando estuvo aquí en la Universidad de Guadalajara entre las universidades y su pueblo.